Nos da tanta alegría darle la bienvenida a este estudio de la segunda cita de otoño en el hemisferio norte, esas que ocurren por acá por septiembre y octubre. Y hoy estamos muy contentos ya de estar pues en estas fechas que para nosotros representan el retorno, la venida del Señor, como lo hicieron para los primeros creyentes, y por eso era tan importante para ellos, tan urgente para ellos comunicar el Evangelio. Hoy veremos entonces Yom HaKippurim, y mañana ya en la noche, después de que el sol se oculte, ya nos tocará tener un momento de ayuno por más de 24 horas. Así que bueno, lo explicaré todo, pero antes de ello me gustaría sugerirle que si usted no se ha suscrito a este canal, que lo haga activando la campanita para que le lleguen nuestras publicaciones, que tenga la libertad de compartir cualquiera de nuestras publicaciones y que nos visite en nuestras redes sociales en Visión de Fe Misco, de Facebook, Twitter y también de Instagram. Vamos entonces a iniciar, y el punto de partida, siendo esta ya la segunda cita, perdón, es que la semana pasada, de hecho, el viernes pasado, veíamos la cita de Truah, de Yom Truah, que es nuestro punto de partida, y que para esta cita de hoy explicábamos por qué le llamamos citas y no fiestas, ¿verdad? Tienen que ver con los tiempos de Dios que están por venir. Por eso conviene a los creyentes del siglo XXI que recordemos, que sepamos, que conectemos, que aprendamos los tiempos del Señor. Todo el mundo habla de ellos, pero cuando se los relaciona con lo que se ha conocido como las fiestas, las personas tienden a desconectarse, y es precisamente a lo que la escritura se refería. Esos son los tiempos del Señor. Y la palabra que usa para definirnos es la palabra cita. Por eso es que es la palabra que nosotros usamos. Queremos entonces también iniciar o introducir este tema diciendo que año con año hemos de incrementar en la revelación que tenemos. No pretendemos cubrirlo todo. De hecho, hay un listado, una lista de reproducción en este canal de YouTube en donde usted puede ver cómo hemos ido progresivamente explicando año con año cada una de las citas. Creo que llevamos 5 o 6 años ya aquí colgadas en el canal, pero que usted sepa que es algo que venimos estudiando por más de 15 años. Vamos a iniciar la lectura desde Levítico, y yo le invito que me acompañe para allá. Vayikra es como se dice Levítico en hebreo. Así que leemos. Habló el Señor a Moisés diciendo, verso 27, pero a los 10 días de este mes, es decir, el mes séptimo será el día de las reconciliaciones. Tendréis santa convocación. Estoy leyendo la Biblia del Jubileo, por eso el idioma de esta manera, así en antiguo me refiero. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras gargantas y ofreceréis ofrenda encendida al Señor. Y luego leemos todo lo concerniente o todo lo que Levíticos dice a este respecto. Ninguna, verso 28, obra haréis en este mismo día, porque es día de reconciliaciones, para reconciliaros delante del Señor vuestro Dios. Porque toda persona, verso 29, que no se afligiere en este mismo día, será separada de su pueblo. Verso 30. Y cualquier persona que hiciere obra alguna en este mismo día, yo destruiré la tal persona de entre su pueblo. Verso 31. Ninguna obra haréis, estatuto perpetuo, es decir, por tiempo escondido, será para vuestras edades en todas vuestras habitaciones, es decir, en donde ustedes vivan. Esto no estaba conectado o restringido al templo de forma alguna. Sábado de sábados, es decir, Shabbat, Shabbatón, explicamos qué quiere decir el concepto de Shabbatón la semana pasada, es decir, un día que toma precedencia sobre cualquier otro día y sobre cualquier otro mandamiento. Será vosotros y afligiréis vuestras gargantas, comenzando a los 9 del mes en la tarde, de tarde a tarde reposaréis vuestro cese. Eso es lo que quiere decir Shabbat.
Lo primero que quiero recordar con respecto de esta cita es que tiene un doble cumplimiento. Ese es como o un doble mensaje, quizás es mejor decir, más que cumplimiento, un doble mensaje. Porque es un evento porque hay un evento, perdón, que marca una forma de verla antes y una forma de verla después de ese evento. Y ese evento determinante es el cambio de sacerdocio. Y es que cuando el Mesías, Jesús, el Rey de Reyes, nuestro Redentor, nuestro Dios, desciende a la tierra, entrega su vida, resucita y vuelve a el mundo espiritual, vuelve a los cielos, él entra y toma el lugar del sumo sacerdote. Invalida entonces el sacerdocio levítico, el cual está llegando a su fin. Todo esto lo hemos explicado en Hebreos. Y a partir de estos eventos, a los hermanos de la iglesia de Judea les costó un poquito, 30 años después de la ascensión del Señor, les costó un poquito entender esto y por eso se escribió el Tratado Teológico de Hebreos que también estamos estudiando en este canal. Este evento entonces es un parteaguas porque deja sin validez o le evidencia que el sacerdocio levítico ha terminado su fin porque ya no había ni siquiera descendientes de Aarón en este momento histórico, sino que el templo era toda una corrupción y eso estaba profetizado. Pero el hecho que todavía había templo era un tiempo para que el Señor viniera, Él vino y marcó una época. Entonces, antes de la venida del Señor, Yom HaKippurim anunciaba una reconciliación, es decir, lo que el Cordero, y la anunciaba hacia el futuro, haría para aquellos a quienes Él llamaría pueblo. Sin embargo, Yom HaKippurim era un día muy temido porque el pueblo no tenía la certeza, esto es antes de Jesús, de que serían perdonados. Imagine usted toda la congregación esperando que el sumo sacerdote, el ministro principal, terminara de hacer todos los actos. Él tendría en ese día que entrar varias veces, eso está legislado en Vayikra, Levítico 16. Él tendría que entrar varias veces y salir varias veces. Y las personas estaban a la espera con el estrés, podemos decir, una palabra del siglo XXI, con el estrés de si Dios habría perdonado. ¿Cuál sería el veredicto final? La nación, ¿qué pasaría con ellos? Porque todo eso se terminaba en ese día. Cada año entonces el pueblo se presentaba, esto sobre sus cuellos como una presión, y ellos sabían, perdón, que una negativa de Dios a hacer reconciliación significaría la miseria, el exilio. El ayuno que ellos guardaban o que se pide, como lo hemos leído en la escritura, que era un momento de misericordia para ellos, era un ayuno de arrepentimiento. Ellos están confesando sus pecados, ellos están pidiendo porque no había certeza y por eso es que era necesario que el sacerdocio levítico llegara a su fin. No había certeza de que los pecados serían perdonados, como sí la hay en el sacerdocio del Mesías. En Hebreos esto queda muy claro cuando viene y existe un cambio de sacerdocio, porque el mismo Dios, con su propio cuerpo, con su propia sangre, con su propio sacrificio, ha hecho las reconciliaciones. No hay forma de no ser perdonado. Esto, claro, no es licencia para que hagamos lo que querramos, pero no hay forma de no ser perdonado bajo el sacrificio del Mesías. Entonces, antes del Mesías era un momento de tensión, era un momento de temor, era un momento de pedir perdón. Dentro del judaísmo todavía se lo tiene así. Sin embargo, después del Mesías, ¿cómo lo vivió la congregación principal, la congregación de Hechos? ¿Cómo lo vivieron en Corinto? ¿Cómo lo vivieron en Éfeso? ¿Cómo lo vivieron incluso en Roma en el primer siglo? ¿Cómo lo vivieron en todas las comunidades que se fueron abriendo a la verdad del Evangelio? Pues sí que lo celebraban, sí que lo guardaban. Vemos a Pablo procurando estar en Jerusalén para un
día de ayuno, creo que es como le menciona el Evangelio. Y decimos esto porque ha existido por más de 1850 años una intención de separarnos de esta raíz y de formar en nosotros el criterio de que no se necesita más observar esto, guardar esto, atender a esta cita. Pero lo que señalamos es que el cambio de sacerdocio fue precisamente en función de quién pecaba, quién hacía la reconciliación, perdón. El cambio de sacerdocio no fue en función de cambio de instrucción. Dios no cambió su idea y lo dejó a la subjetividad nuestra, que era ser un creyente. Esto se puede ver, por ejemplo, en el capítulo 15 de Hechos, cuando los apóstoles, encabezados por Jacobo, le dicen a las dos facciones que están en disputa, miren, no hay que guardar la ley oral. Los creyentes, los gentiles que vayan creyendo, se van a congregar los sábados y cada sábado ellos van a ir oyendo qué es lo que tienen que hacer. Pero démosles tres puntos de partida. Jacobo hace esto brillantemente. Dicen, miren, no pueden ya matar, en primer lugar. Deben apartarse de todo lo que es inmoralidad sexual y en tercer lugar, de todo lo que es idolatría. De todo lo que es idolatría. ¿Qué significa entonces eso para nosotros? ¿Por qué un creyente del siglo XXI tiene que ver esto? ¿Será que no ha sido perdonado? Y lo que señalamos es que es una pedagogía hacia adelante. La semana pasada veíamos que Yom Teruah, el día del sonido del shofar, era el anuncio de la venida del Señor. Haki Purim, reconciliaciones, entonces no solamente es la venida del Señor, sino también el resultado de esa venida, es decir, la redención final. Haki Purim anuncia, profetiza para nosotros y por eso es que es necesario hacer ese alto y hacer esas reflexiones en nuestra vida de que un día seremos transformados. Un día ocurrirá la resurrección de los muertos que la Biblia ha enseñado y eso es lo que el Evangelio se enfoca en enseñar. Tenemos dos pasajes como lo son Primera de Corintios 15 y Tesalonicenses. Primera Tesalonicenses 4. Pero hablando del retorno del Señor, todo esto estaba implícito. Entonces tenemos que entender que para el creyente del siglo XXI ya no es una cuestión sobre si va a ser perdonado o no. Somos perdonados. Para el creyente del siglo XXI es hacer el alto para tener un corazón agradecido, para limpiar sus caminos, por supuesto, porque tiene que saber que Dios va a regresar y lo va a transformar. O sea, siempre es un llamado a la santidad, pero también es un llamado a la gratitud y es un llamado a entender que un día no tendremos que vivir de pan. Podremos comer si queremos o no, pero no tendremos que vivir de pan. Debemos de tener una cosmovisión hacia el futuro de que el Señor vendrá y eso es lo que implica el día del Señor. Entonces yo quiero hacer un análisis de estos dos pasajes de Corintios y Tesalonicenses en función del futuro, pero antes de ello quiero hablar del significado etimológico de la palabra Kippurim. Kippurim es el plural de la palabra Kippur. En hebreo, este verbo raíz, Kippur, es un sustantivo, pero el verbo que viene, perdón, del verbo kapar. Y kapar tiene la idea de cubrir, de recubrir el pecado del hombre. Como decir, bueno, yo lo voy a cubrir, lo voy a absorber, lo voy a asimilar y no va a estar más. Y por lo tanto, el hombre podría recibir el perdón de sus pecados, pero también que eso es una reconciliación del hombre con el pecado, con Dios por el pecado, pero también de la enemistad con Dios. Por eso decimos que tiene que ser en plural, reconciliaciones. Quiere decir entonces que en ese día se estaba anunciando que Dios iba a pagar
el pecado del hombre, iba a pagar por el pecado del hombre, cuya consecuencia era la muerte eterna y la separación de Dios. Esa es la primera reconciliación, pero también iba a ser una reconciliación con Dios mismo. Es decir, no solo el hombre sería perdonado, y eso es una reconciliación en sí misma, el hombre volvería a tener el acceso a la vida eterna, pero no tendría que estar separado de Dios. Al contrario, el hombre podría, y esa es la otra reconciliación, acceder a la gloria de Dios, podría soportar esto, podría que al su pecado estar quitado, él podría disfrutar de entrar a la gloria de Dios. Por eso es que el versículo y todas las citas que tienen que ver con cuando hablamos de esta segunda cita, la cita de Kippurim, son en plural. En el arca, en el arca me refiero del lugar santísimo, la tapa del arca se llamaba caporet. Está relacionado con nuestra palabra. Quiere decir un reconciliatorio, por decirlo de alguna forma, y era el lugar donde Dios hablaba, de donde salía la voz de Dios, pero también era el lugar en donde se ponía la sangre que se llevaba de las víctimas, como para decir, mira, aquí ha habido un sacrificio. El Evangelio nos dice que el caporet no era un artículo nada más, sino era una persona. Era más que un evento. Y en Primera de Juan 2:2 nosotros encontramos que dice, él mismo, es decir, Jesús, es la propiciación, caporet, reconciliación por nuestros pecados. Y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces señalamos que es importante para nosotros tener esta mentalidad y no pensar que Yom HaKippurim no tiene algo que ver con nosotros. Al contrario, el ayuno lo guardamos porque estamos manifestando que hemos recibido perdón, ponemos nuestro cuerpo a la aflicción, pero lo que estamos haciendo también es que estamos profetizando que un día seremos resucitados, seremos transformados. Y esto es precisamente lo que queremos demostrar ahora en cuanto a cómo Pablo lo enseñó en las congregaciones a donde iba. Y gracias a Dios esto se ha quedado escrito tanto en Corintios, perdón, como en Tesalonicenses. Pero lo que quiero decir es que en las demás congregaciones alrededor del imperio que Pablo fundó y visitó, era algo que se daba por sentado. Entonces vamos a hacer una comparación de Primera Corintios con Primera Tesalonicenses y vamos a ir extrayendo qué significaba este segundo rostro, esta segunda faceta del día del Señor. Y vamos a empezar entonces en Primera de Corintios capítulo 15, versículo 51. Leemos. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Este es nuestro punto de partida. Pablo va a enseñar con respecto de la segunda venida del Señor. Y cuando el Señor regrese, habrán personas creyentes en Jesús, llamados por Él, escogidos por Él, que estarán vivas. A esto se refiere que no todos dormirán. Quizás esto se menciona porque hay una doctrina en la cual eh, tenemos que morir todos antes de que Él venga y que se acaben los buenos. Algo de esto hay muchas sectas que han aprovechado para decir que lo mejor es la redención final es dar la vida. No, Pablo lo que está diciendo, Dios va a tener pueblo. No todos vamos a dormir. Ahora, lo que sí les quiero aclarar es que todos vamos a estar transformados, todos vamos a ser transformados. Y esto implica también a los que han dormido. En este contexto, dormir es morir creyendo en Cristo, morir creyendo en Jesús. Si Él regresa hoy, si regresara hoy, por cierto, que quiero hacer una afirmación ahora también, el hecho de que las citas del Señor de otoño
eh, las cuatro que hemos mencionado, Yom Teruah, Yom HaKippurim, Sukkot, o sea, cabañas, y Shmini Atzeret, el octavo escondido, ocurran en otoño, no quiere decir que el Señor vaya a venir en otoño, no quiere decir que vaya a venir en este momento específico. Eso no es lo que estamos diciendo, puesto que él mismo dijo que ningún hombre conocía el día de su venida. Y él no iba a dar una referencia a nadie, a ningún hombre, de cuándo va a venir. Así que señalamos que estas citas solo son señales de cómo va a pasar, pero no están diciendo cuándo. No es que Jesús vaya a venir en Yom Teruah y nos vaya a transformar 10 días después. Eso no es lo que estamos diciendo, solo estamos llevando las señales. Entonces, si Él regresara hoy, muchos, que todos los que hemos creído en Jesús, seremos transformados, no moriremos, sino que pasaremos de una vez a ser transformados. Pero todos aquellos que a lo largo de estos 2 milenios han muerto con la promesa de la resurrección, y ahí hay gente muy amada de este servidor, resucitarán, resucitarán. Eso es lo que Pablo está diciendo. Sigamos la cronología ahora en Primera de Tesalonicenses 4:15. Y ahí dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, es decir, yo no estoy hablando de mí, es de parte mía, no es mi opinión, es Dios, que nosotros que vivimos, que quedamos hasta la venida del Señor, ahí estamos en el mismo momento, no seremos delanteros de los que durmieron. Y esto es muy importante, porque quiere decir que el retorno del Mesías va a afectar a un primer grupo de personas. Los primeros en recibir, en ser afectados y recibir una transformación, van a ser los que han muerto, los que murieron en Cristo, los que han dormido en Cristo. Ellos van a ser los primeros afectados. ¿Y cómo van a ser transformados? Bueno, su cuerpo de corrupción, sus cenizas, lo que reste todavía de ellos, va a ser vivificado, va a recibir la vida del Mesías, va a recibir el cuerpo como el Mesías. Ellos van a ser los primeros en recibir un cuerpo incorruptible, es decir, un cuerpo espiritual. Y aquí mencionamos que lo espiritual no es gaseoso como se ha pensado. Un espíritu no es un gas que anda por ahí saber dónde, no. Lo espiritual en la escritura puede ser tangible muchas veces, y aquí mismo nos está hablando de que los muertos van a recibir el primer efecto del retorno del Señor, siendo ellos los primeros transformados en corruptibles a espirituales. Para ello, citamos lo que Pablo ya había dicho en 1 Corintios 15:42. Dice, así también en la resurrección de los muertos se siembra en corrupción, es decir, un cuerpo que se descompone. Se levantará en incorrupción, es decir, un cuerpo que no puede morir, un cuerpo que no puede descomponerse, un cuerpo como el del Mesías, es decir, un cuerpo espiritual. Los primeros que recibirán este cuerpo serán los creyentes en Jesús que han muerto. Esto crea ya un pequeño problema con la doctrina del rapto, pues en la doctrina del rapto se enseña que cuando el Señor venga se va a pasar, se va a posar sobre las nubes, y vamos a explicar todo esto, y que los vivos van a subir al cielo, pero no dicen algo de los muertos, no dicen algo de los muertos. La escritura está enseñando, y hay que poner atención, que los muertos se van a levantar. Eso es lo primero que va a ocurrir. Si alguno pensaba que el Señor iba a venir con las almas de los muertos, esta doctrina tampoco es bíblica, puesto que el Evangelio ha descrito por sí mismo que Dios está en el cielo y a Dios nadie lo ha visto. A Dios nadie lo ha visto. No hay alguien con Dios en el cielo. Sigamos la lectura. Es decir, las personas, los que han dormido, están en cuerpos descompuestos en la tierra esperando la redención final. Veamos ahora 1 4:16 y continuemos esta explicación. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, habíamos mencionado la semana pasada que estas tres cosas son lo mismo, ¿verdad? Con aclamación,
con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y luego afirma, y los muertos en el Mesías resucitarán primero. Y esto es la primera estación del día del Señor, la cual hablábamos la semana pasada, que es Yom Teruah, el día de los sonidos del shofar. El Señor va a venir, va a descender del cielo. Pero cuando la palabra dice descender del cielo, quiere decir que va a pisar la tierra. Este es un segundo problema con la teoría del rapto. Él va a descender a la tierra. Aquí no está hablando de que va a estar en las nubes, y eso lo vamos a explicar. Sabemos que el Señor va a descender y va a poner sus pies en el monte Sión y estos se van a partir y es cuando los muertos van a empezar a resucitar. Cuando Él ponga sus pies acá, los muertos van a resucitar después de su descenso. Seguimos leyendo y llegamos al versículo que ha causado, pues creo yo, un poquito de confusión porque se ha, no se ha traducido bien, en primer lugar, y en segundo lugar, hay una doctrina ahí un poco rara que voy a explicar de dónde viene. Pero antes leemos el versículo. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Entonces, cuando ponga sus pies acá en la tierra y los muertos resuciten, dice, entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, es decir, estamos llamados por el Señor, seremos arrebatados, dice esta versión, juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Desconocemos muchos de los dichos bíblicos. Estoy seguro que, bueno, como lo hemos mencionado, esta transmisión se origina en Guatemala y nosotros tenemos dichos en este país que son distintos a los dichos de otros países. Por ejemplo, nosotros a un niño le llamamos patojo. Creo que eso solo se hace en Guatemala. Y si usted ya va a un país tan cerca como nuestro vecino nuestros, ya sea México o El Salvador, y bueno, usted puede ir a Belice también y ahí puede decir patojo, no sabrán a qué se refiere, especialmente si no viven en las ciudades fronterizas, porque eso es un dicho guatemalteco y similarmente el Evangelio registra dichos arameos que los queremos explicar. Pero una pregunta para empezar a ponerlo a pensar usted un poquito distinto es, ¿por qué este es el único verso que habla de irse al cielo una vez el Señor haya venido y el resto de versos no lo hace? Y queremos decir que eh, hubo un problema en la Reforma, más o menos allá por el siglo XVI, principios del siglo XVI. Los protestantes empezaron a acusar al papado de ser el anticristo. Esa era la postura de ellos. El papa o el papado es el anticristo. Él se ha opuesto a la doctrina de Cristo. Perdón, se ha opuesto vehementemente a la doctrina de Cristo. Eh, la respuesta católica vino del segmento de los jesuitas que en voz de un jesuita muy famoso del siglo XVI, Francisco Rivera, hace una propuesta para decir que esta, esta postura protestante no era el papado. Él dice, miren, este es un personaje, este va a ser un personaje. Y miren, e interpreta, y es el primero que trae a colación el asunto del rapto. La doctrina del rapto tiene cuando menos 500 años, no más. Pero él deja una idea ahí plasmada. Esta doctrina entonces nace en el catolicismo romano, pero en el siglo XIX se empieza a dar una revisión a las doctrinas, sobre todo en Inglaterra, en el norte en Europa,
y nace el movimiento dispensacionalista, es decir, el movimiento que ve a Dios por medio de dispensaciones. Y hay un señor muy importante ahí, Nelson Darby, quien es el que adopta la doctrina católica de rapto a las distintas dispensaciones y él empieza a hablar, se encuentra con la 70 semana de Daniel, que para él no la pone en el futuro, hace un relajo para poder justificar una doctrina de que esta 70 semana son 7 años, que está en el futuro. Y bueno, a lo largo de esto empiezan a nacer los premileniaristas que dicen, bueno, ese rapto va a ocurrir antes de los 7 años. Luego hay unos que creen que va a ocurrir a los 3,5 años y hay otros que piensan que va a ocurrir al final de la tribulación. En fin, se da una serie de posturas. Luego se suma Scofield, un importante maestro bíblico que en sus comentarios de la Biblia, de la famosa Biblia Scofield, influye mucho. Pero todo esto, repito, nace en que ni el catolicismo ni el protestantismo revisan las fuentes directas, no regresan a Israel, no regresan al arameo, tratan de entenderlo todo desde el griego filosófico y no vuelven y no revisan cuáles son los dichos arameos, qué es lo que está pasando acá, Pablo, por qué se expresó de esa manera. Y nosotros ahora queremos descomponer este versículo en el sentido de explicarlo en segmentos. Y vamos a empezar entonces con el versículo 17 con lo siguiente. Dice, entonces nosotros, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados. Recordamos que el versículo 16 había dicho que los muertos iban a resucitar primero. Allí nos quedamos. Luego hay que analizar el verbo arrebatar. En griego es el verbo harpazo. Harpazo en griego significa capturado. Pero cuando nosotros nos vamos a una traducción más antigua, me refiero a la traducción de la Septuaginta, y explico, la Septuaginta es una Biblia griega que tradujeron 250 años antes del Mesías, antes del año cero. Y esta Biblia nos ayuda mucho porque nos hace ver cuáles fueron los vocablos griegos que se tradujeron por los vocablos hebreos. Hay vocablos hebreos que a veces, por ser un idioma muy antiguo, muy semítico, muy alejado de lo que estamos acostumbrados, esta Biblia ayuda a decir, bueno, la definición o el concepto tal se tradujo de esta manera en la Septuaginta. Ok, entonces, cuando vemos esa palabra griega en el Evangelio, nos abre un prospecto de varias palabras hebreas, varios conceptos hebreos que hemos de interpretar. En la Septuaginta, repito, el verbo harpazo tradujo dos verbos hebreos. El primer verbo que tradujo es el verbo hataf. Hataf significa efectivamente agarrar, arrebatar, tomar, como para guardar. Y esto estaría congruente con el rapto, con el arrebatar. Sin embargo, tradujo un segundo verbo y de hecho en más acepciones, que es el verbo lahalof. Y este verbo significa transformar. Pablo usa la palabra harpazo para dar a entender el concepto bíblico hebreo, porque Pablo no era cualquier cosa. Pablo era un teólogo de teólogos y él está tomando ese concepto y decir, miren, cuando el Señor regrese, los muertos van a resucitar. Los que estemos vivos vamos a ser transformados. Él está tomando la segunda acepción. Claro, si nosotros nos vamos solo con la etimología del verbo, vamos a llegar al airo, y airo quiere decir levantar. Y algunos pensarían que levantar tiene más que ver como eh,
lo que estamos hablando, llevar al cielo. Pero también puede ser, levantar también puede ser como poner algo en su lugar, limpiarlo y luego levantar algo en su lugar, limpiarlo y luego colocarlo. También ese podría ser un asunto. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que Pablo se refiere a la segunda acepción, al verbo lahalof y no al verbo hataf? Muy fácil. Vamos a comprobarlo con el escrito paralelo que también entregó a los corintios. Y para ello leemos Primera de Corintios 15:52. Acompáñeme a ver, por favor. Y decimos que este verso es el mismo 17 y explica el 17. Dice, en un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, dice, y los muertos serán levantados sin corrupción. Ahí estamos en nuestro mismo momento. Y luego Pablo agrega, pero nosotros seremos transformados. Y aquí vemos la congruencia como lo veían en el primer siglo, como lo vio Pablo, como lo vio Pedro, como lo vieron todos los creyentes de las comunidades mesiánicas del primer siglo. Pero también este versículo nos ayuda para explicar otra confusión, un dicho arameo que había mencionado del versículo 17 de Primera Tesalonicenses 4, en donde dice, juntamente con ellos en las nubes, juntamente con ellos en las nubes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo siguiente. Pablo ha dicho en Corintios, en un abrir y cerrar de ojos. Hay un dicho arameo que es en las nubes, en las nubes. En Guatemala, estar en las nubes significa estar lejos de aquí, que mi mente anda divagando, anda con otros pensamientos. En arameo judaico, en las nubes quería decir rápidamente. Y fue lo que Pablo mencionó en 1 Corintios capítulo 15. Con un poco de conocimiento de los dichos arameos del segundo templo, hubiéramos podido evitar una serie de equivocaciones a lo largo de la historia. No está diciendo que vamos a ir a las nubes, está diciendo que los muertos reciben la vida y que los vivos se transforman y casi lo hacen de una manera inmediata. Veamos ahora la última parte del versículo 17 y luego vamos a leerlo nuevamente todo junto para que vea usted cuál es el verdadero sentido que debería de tener. Entonces, la tercera parte del verso dice, al encuentro del Señor en el aire. Y yo le coloqué ahí, como debería entenderse, corona de justicia y así estaremos para siempre con el Señor. Esta es la tercera parte del versículo que queremos explicar. En griego aparece la palabra air, que por supuesto es aire. Pero es que este fue un concepto arameo del segundo templo que se copió. Avir pasó. De hecho, todavía en Air, griego, en hebreo y en arameo se dice Avir. Esta es una influencia griega. Pero en el concepto teológico, lo que señalaba era que el Avir para un judío era la corona de justicia, era el espacio que había entre el cerebro y la corteza del cráneo y significaba recibir una corona. El versículo, por lo tanto, debería de decir, de leer de la siguiente manera, ya cuando lo leemos todo junto. Entonces nosotros, los que estemos vivos, ya hemos tratado con los muertos y que permanezcamos, seremos transformados. Eso es todo. Juntamente con ellos inmediatamente. O sea, lo nuestro va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Y luego, al encontrarnos con el Señor, cuyo pie está en la tierra, a la corona de justicia, es decir, para recibir la corona de justicia y así estar con Él para siempre, para que se cumpla entonces lo que Él siempre ha querido, estar en medio de nosotros, para que podamos vivir en su santidad. Por supuesto, Apocalipsis capítulo 20 lo complementa diciendo, la nueva Jerusalén va a descender, va a venir aquí a la tierra y va a haber una transformación de este mundo como tal. Ahora, ¿qué hay que hacer en Yom Kippur?
Yom Kippurim. Y en esto quiero aterrizar la enseñanza. En primer lugar, tenemos que ayunar. En primer lugar, tenemos que tomar conciencia. Y yo le invito a usted a tomar conciencia de lo que se ha hablado en este estudio, de que seremos transformados, de todo lo que hemos venido hablando. Pero el segundo paso es el ayuno. El ayuno empieza el domingo 24, cuando se oculte el sol, y continúa todo el lunes, cuando se vuelva a ocultar el sol el día lunes. El tercer, la tercera forma de observarlo no es que nos estamos ayunando para que Dios nos perdone, ya nos ha perdonado, pero por supuesto es bueno confesar los pecados. Pero lo que estamos haciendo con este ayuno es profundizándole a nuestro cuerpo que un día mm, el Señor va a regresar y nos va a transformar y por lo tanto ya no necesitaremos de la comida para funcionar, como lo hizo Jesús después de su muerte. En Visión de Fe haremos una proclama de este ayuno el domingo 24 en nuestro servicio para el horario de las 6:30 más o menos en nuestra latitud, como un recordatorio, y yo quiero desafiar e invitar a cada uno de ustedes a acompañarnos en este ayuno. El día 25 a las 6:30 nos reuniremos en las instalaciones de la iglesia para orar y entregar dicho ayuno. Es como lo celebraremos. Es lo que haremos y lo invitamos. No estoy seguro si transmitiré la entrega del ayuno. Es probable que lo haga. Pero si usted vive en Guatemala y quiere darse la vuelta para con nosotros y orar con nosotros, lo esperaremos. Recuerde, domingo 24, después de las 6 de la tarde, al lunes 25, después de las 6 de la tarde. Nos vemos la próxima semana, el sábado 30, en donde veremos la tercer cita de estas 4 que vamos a estar viendo en este otoño. Que Dios lo bendiga, que esté muy bien, reciba un fuerte abrazo, lo espero la próxima semana. Nos vemos.